Shalom, hermanas y hermanos, ovejitas del amo Yahshua. Shalom y bienvenidos. Esperamos en Yahweh y en Yahshua que estén todos bien. Nosotros oramos continuamente por todas las ovejitas. No sé si algunas personas lo hacen y otros dicen que lo hacen y no lo hacen, pero nosotros lo hacemos de todo corazón. Siempre le pedimos a Yahweh a través de su Hijo por sanación para todos ustedes, por protección y por todo lo que pedimos por nosotros como personas, lo pedimos también por ustedes. Algunos temas que nosotros, se puede decir, discutimos o exponemos o compartimos con ustedes, todos son por supuesto basados en las Santas Escrituras, en el Evangelio y en la mente de nuestro Padre Yahweh, la cual está revelada en sus Santas Escrituras. Hoy lo que queríamos hablar un poco, esperando que también ustedes pues o hagan preguntas o hagan sus estudios también, y es referente al arrepentimiento. El arrepentimiento, por supuesto, no es algo nuevo, amados hermanos. El arrepentimiento lo vemos en las Santas Escrituras o en la Biblia, desde el Tanaj hasta el fin. El arrepentimiento, bueno, me viene a la mente el arrepentimiento que más conocemos, que leímos hace poco, que fue el de la ciudad de Nínive, ¿se acuerdan? Ahí hubo arrepentimiento. Y fue un arrepentimiento no fue individual, fue una, ¿verdad? En común todos se arrepintieron. Y algunas personas se olvidan de esta parte, de la importancia del arrepentimiento. No solamente algunas ovejitas, sino también personas que dicen que son maestros o que son también maestros también, y se les olvida la importancia del arrepentimiento, amados. Todo lo que está en las Santas Escrituras es importante y todo el Evangelio, pero el arrepentimiento, bueno, imagínense si el arrepentimiento es tan importante que Yahshua entregó su cuerpo, esa parte de Yahweh que emanó de él y habitó como ser humano, se sacrificó y entregó su vida por nosotros para que nos arrepintiéramos. Si no hay arrepentimiento, pues de nada valdría ese sacrificio, ¿no? Y entonces, miren cuán importante es el arrepentimiento. También vemos el arrepentimiento en muchas partes de las Santas Escrituras y para el tiempo de una de las fiestas o Moedín que Yahweh nos dio, que es el día del perdón o de Yom Kippur, ¿verdad, amados? O sea que el arrepentimiento siempre ha sido importante, amados, para nosotros recibir algo. O sea, para que haya un cambio en nuestras vidas. Ese cambio que necesitamos para poder recibir algo de parte de Yahweh, ¿verdad, amados? Y ustedes saben que cuando Yohanan, el inmersor, o Juan el Bautista, cuando comenzó él se supone que todos sepamos que él fue escogido por Yahweh, nació, imagínense, al igual que muchos que Yahweh iba a utilizar como un milagro de una madre que no podía tener hijos, y Yahweh permitió que ella pudiera tener hijos ya envejecida y estéril para que pudiera tener hijos, porque tenía un propósito para él y era prepararle el camino, ¿se acuerdan?, al Mesías Yahshua. Y fue maravilloso porque el mismo Malaj que se le presentó a Miriam para anunciarle el nacimiento de su hijo fue el que se le presentó a él también. Entonces también el Malaj escogió el nombre de cada uno y le profetizó cómo iba a ser cada uno. Bueno, el punto es que Yohanan o Juan el Bautista, desde que empezó a hablar a las personas, decía claramente: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Claro, Yahshua era el que estaba a punto de venir, él estaba preparando el camino para Yahshua, pero su mensaje era: arrepiéntanse. Y hacía inmersión, ¿se acuerdan? Que la inmersión, el bautismo de él era de arrepentimiento, para arrepentimiento. Cuando Yahshua vino a la tierra y estaba en la tierra también, que era lo que Yahshua decía, lo mismo, ¿se acuerdan, amados? Arrepiéntanse.
arrepiéntanse todo el tiempo. Y Yahweh también, ¿se acuerdan? Para el tiempo de el pueblo escogido, Israel, todo el tiempo Yahweh le pedía arrepentimiento para recibir de parte de Yahweh, hermanitos, bendiciones. Entonces, los discípulos de Yahshua, cuando fueron llevando el mensaje o el evangelio a los demás judíos y luego a las demás naciones, el mensaje era arrepiéntanse, un mensaje de arrepentimiento. O sea, es importante el arrepentimiento en nuestras vidas. En la vida de cada uno de nosotros es importante el arrepentimiento. Pero claro, existen personas que están en religiones, pueden ser religiones como las iglesias católicas o cristianas, protestantes. Bueno, hay religiones, hermanitos, que no tienen que ver nada con la Biblia, pero que enseñan que no hay que arrepentirse. Esos están peores. Enseñan que no hay que arrepentirse, como esos también de la nueva era. No hay que arrepentirse de nada porque tú no eres culpable de nada, contrario a la mente de Yahweh. Pero, por ejemplo, en algunas, en las iglesias, bueno, no conozco tantísimo, pero de lo que conozco de esto, no sé si todas lo hacen, pero casi todas ellas, la gran mayoría, bueno, las evangélicas, las pentecostales y esas así, el pastor todo el tiempo en los cultos habla de que pues la gente tiene que arrepentirse. Y a veces van personas y personas allá y él empieza a hablar con ellos desde el púlpito a llevar un mensaje y la gente se emociona, despiertan en ellos, ¿verdad? El pastor, ese sentimiento de culpabilidad para que se arrepienta, y no está mal porque debemos sentir culpabilidad para buscar el perdón, por supuesto. Pero a veces la mayoría de la gente, pues lo que le enseñan a ellos es que pues ven al púlpito, levanta la mano, vamos a orar o a esta oración que aceptas a Jesucristo como tu Salvador y ya, y te arrepientes y ya ahí conseguiste la salvación. Así es que enseña hasta donde yo sé, ¿verdad, hermanos? La mayoría de ellos. Pero entonces no saben lo que es el arrepentimiento. ¿Arrepentirse de qué, verdad, amados? ¿Arrepentirse de qué? Ellos no saben. Dicen, bueno, arrepiéntete del pecado, arrepiéntete de hacer el mal. Pero quien define lo que es bueno y malo no somos nosotros. Quien define lo que es bueno y lo que es malo es Yahweh, nuestro Elohim, nuestro Creador. Él define lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y cómo Él lo define? Pues a través de las Santas Escrituras. Porque ahí es donde está revelada su mente, ¿no? Amado, entonces, el arrepentimiento involucra más que eso, ¿verdad? Más que una oración, sino que involucra también, hermanitos, un cambio total, un cambio completo que nosotros debemos tener en nuestras vidas. Apartarnos por completo y alejarnos de una perspectiva humana, amados, o una perspectiva pecaminosa, ¿verdad? Eso lo entienden, eso es lo que tenemos nosotros, una perspectiva mundana o pecaminosa. Cuando nos alejamos, nos apartamos de eso, pero es para andar o adoptar una perspectiva piadosa, que es la de Yahweh, una perspectiva justa y una perspectiva donde nos comprometemos con los propósitos de Yahweh. Eso es el arrepentimiento, ¿verdad, hermanos? Yo llevo una vida de una manera, estoy comprometido con mi pecaminosidad o con mi carne porque es lo que conozco, pero cuando conozco de Yahweh y me arrepiento, entonces yo me alejo de mi manera de vivir y de pensar y me comprometo con una perspectiva como la de nuestro Padre que está en el cielo, que es una perspectiva espiritual. Pero ¿cómo conocerla? Pues por supuesto, sabemos cómo, ¿verdad? Entonces, amados, entonces nos comprometemos con los propósitos de Él, con los propósitos de Yahweh. Es que de esa manera es que podemos, entonces, hermanitos, tener ese arrepentimiento verdadero. Entonces, por eso muchas veces hay personas que dicen que están arrepentidos o que están comprometidos con Él, pero cuando oran, ellos le piden por sus propias cosas, por sus propios asuntos, pero nosotros cuando oramos le debemos pedir a Él, a Yahweh, amados, que nos dé poder, nos dé sabiduría, amados hermanos, para nosotros poder cumplir sus propósitos. Eso es lo que debemos pedirle a Él, amados.
porque a veces la gente pide por esto, por aquello, y está bien que le debemos pedir a Él por lo que necesitamos, pero lo más importante en nuestra vida debería ser obedecer a Yahweh en todo, pensar como Él piensa, agradarle en todo, hasta en lo que pensamos, y si todavía no lo podemos hacer y de verdad estamos arrepentidos, tenemos que pedirle a Él que nos ayude, que nos dé esa fuerza para nosotros poder vivir conforme a la perspectiva o a los propósitos, ¿verdad? A lo que Él quiere que nosotros hagamos. Él lo que quiere a nosotros es, hermanito, guiarnos en su camino, guiarnos a nosotros por la senda de Él. Pero el problema es que pues algunas personas están más comprometidas con sus propios caminos, con su propia manera de pensar, con lo que ellos entienden que es justo, con lo que ellos entienden que es correcto, porque no se han dado cuenta que la manera de pensar de Yahweh es distinta a la de nosotros. Y mientras ellos sigan pidiendo por sus propios propósitos y no por los que Yahweh tiene en nuestras vidas y que nosotros debemos amoldarnos a ese camino y manera de vivir, pues entonces no lo van a lograr, amados. Tenemos que hacer eso. Y eso implica arrepentimiento, porque Él quiere, hermanito, guiarnos por ese camino que nosotros debemos guiar. Cuando nos arrepentimos, nosotros nos ponemos de acuerdo con Yahweh. Arrepentirnos es ponernos de acuerdo con nuestro Padre. Pero la única manera en que nosotros podemos ponernos de acuerdo con Yahweh es como es valorando, amados, respetando, valorando y conociendo y obedeciendo sus mandamientos o su palabra, lo que Él nos revela en la Biblia. Ahí está revelada su mente. Si nosotros, amados hermanos, aprendemos a valorar y respetar y obedecer y conocer la mente de Él a través de las Santas Escrituras, ahí es que comienza en nosotros un verdadero arrepentimiento. Entonces, mucha gente dice que está arrepentida y pues de todas maneras siguen viviendo en sus propósitos, alejados de los propósitos de Yahweh, alejados de la perspectiva de Yahweh. Entonces todos nosotros sabemos que Yahweh tiene unos mandamientos que algunos enseñan que fueron abolidos, pero más de una vez hemos probado que no es correcto. Y por ejemplo dicen que los 10 mandamientos fueron abolidos, amados. Y sabemos que cuando leemos los 10 mandamientos, y siempre lo repetiremos, ahí, hermanito, refleja amor. En los primeros 4, cuando los guardamos, reflejamos el amor a Yahweh y respeto a Yahweh. Y los próximos 6 a nuestro prójimo. Por eso el gran mandamiento, como Yahshua dijo, es amar a Yahweh sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume estos mandamientos. Y si nosotros no guardamos estos mandamientos, aunque algunos guardan 9 y dejan uno por fuera, ¿verdad? Pues no estamos andando en el camino de Yahweh ni estamos en la perspectiva de Yahweh. Pero cuando ya nace en nosotros ese compromiso, creamos ese compromiso y pactamos, hacemos un pacto con Yahshua, ese pacto de sangre a través de la muerte de Yahshua. Entonces Yahshua mismo nos lleva a la obediencia, pero por voluntad propia, porque Él no nos obliga a nosotros a nada. Él quiere que nosotros tengamos ese deseo en nosotros de obedecerle porque lo amamos, porque lo queremos hacer, no porque estamos obligados, porque digas, eres como un autómata y yo te programo y tú haces lo que yo quiero, como las computadoras. Eso no es lo que Yahweh quiere. Alguna gente pregunta, ¿pero por qué es a Satán? Él no creó a Satán. Él creó a un ser maravilloso, poderoso y lleno de luz. Ahora, ese ser, Él le dio también, al igual que a todos los que Él crea, la voluntad de decidir qué hacer y qué no hacer. Y Él decidió rebelarse y desobedecer a Yahweh. Y miren el ejemplo, ahí fue donde ese ser tan bonito y maravilloso y poderoso quiso andar en sus propios caminos, en su propia perspectiva, ¿ves? Alejándose de la perspectiva de Yahweh y de la mente de Yahweh. Él quiso tener autoridad sobre Yahweh y Él establecer lo que era bueno y lo que era malo, que lo está haciendo ahora. Nosotros no podemos hacer lo mismo. Entonces ese ser que se convirtió en el diablo, a Satán o Satanás, todavía existe y él está, lamentablemente, entonces disfrutando de confundir a los seres humanos, aún a muchos llamados, para que ellos
se desvíen de la perspectiva y del compromiso que deben tener con Yahweh y de querer servirle a Yahweh por amor y por propia voluntad, no por obligación, no porque Yahweh te haya programado, tienes que hacerlo y lo haces como si fueras un robot, ¿verdad que no? Así que por eso sucedió con Hasatán, con muchas personas que todavía se les habla, se les explica, se les lleva el mensaje, tienen que arrepentirse. ¿Y por qué hay que arrepentirse, verdad, hermanito? Eso es otra pregunta que a veces dicen y es válida. Pero ¿arrepentirme de qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Las personas que no conocen preguntan. Te tienes que arrepentir de hacer lo malo para que llegues a un acuerdo con Yahweh, para que estés de acuerdo con la mente de Yahweh, para que seas salvo, para la salvación de nuestro espíritu. Porque los que tenemos fe y conocemos y sabemos que las Santas Escrituras son la Biblia, ¿verdad? La palabra de Yahweh. Sabemos que Yahweh nos creó a nosotros, puso en nosotros un espíritu y esta carne va a morir, pero el espíritu tiene dos destinos, podría decirse, ¿no? O vivir para siempre con Yahweh por la eternidad, o ser arrojado al lago de fuego y azufre. Entonces, nosotros se nos da la oportunidad de que nos arrepintamos de hacer el mal, nos convirtamos en una mente como la de Yahweh, pensemos como Él piensa, estudiando su palabra y guardando sus mandamientos, apartándonos del pecado, y entonces cuando Yahshua venga, va a decidir qué va a pasar. Los que estemos vivos, por supuesto, ahí Él va a decidir, pero los que hayan muerto son resucitados para juicio también. Y depende de lo que nosotros hagamos ahora, es lo que vamos a recibir. Y pues para salvarnos del castigo eterno del lago de fuego y azufre es que debemos arrepentirnos. Por eso decía Yahshua y Yohanan, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el propósito, porque Yahshua estuvo en la tierra, va a regresar nuevamente a establecer el reino de Yahweh en la tierra, y solamente los que se arrepientan, y no solo se arrepientan, sino den frutos de arrepentimiento, o sea que demuestren lo bueno que son, la justicia, la piedad, la equidad, el amor. No es guardar solo mandamientos. Eso hacían los fariseos y los saduceos y mucha gente ahora, que creen que porque guardan los mandamientos van a ser salvos, guardo la fiesta, guardo los Shabbatot. No, hermanos, Yahshua y Yahweh quieren que nosotros aprendamos a ser equitativos, misericordiosos, amorosos y justos. Y hay mucha evidencia en las Escrituras que gente que guardaba siempre los mandamientos, él decía, o ayunaban, ¿se acuerdan? En Isaías, no me acuerdo si es 58, y él le decía, pero ese ayuno no es el que yo quiero, porque ayunan, pero se olvidan de la misericordia, ¿se acuerdan, hermanitos? Del amor y de lo que deben hacer. O sea, nosotros no es que dejemos de guardar los mandamientos, pero si guardamos los mandamientos nos llevan al amor y a la piedad y a la justicia. Pero pues hay muchos, y conocemos muchos, que creen que porque están guardando los mandamientos ya, hermanitos, están demostrando arrepentimiento y que van a recibir vida eterna, pero se olvidan del amor, de la piedad, de la equidad y maltratan a los demás, y eso no es lo que Yahweh quiere ni Yahshua. O sea que este es el mensaje para todos, incluyendo a estos, a los que nos persiguen a nosotros en este ministerio y nos han perseguido, que nos quieren hacer daño, lo siguen haciendo. Si no se arrepienten también, por más que guarden mandamientos y guarden lo que ellos digan, el Shabbat y todo lo demás, si no tienen justicia, equidad, amor y misericordia, Yahweh no la va a tener con ustedes. Así es que es un recordatorio para todos, ¿verdad, amado? Arrepentirnos de hacer el daño, no solamente arrepentirnos de ofender a Yahweh, o de hacerle daño a Yahweh, o de quebrantar la Torah, porque también arrepentirnos de quebrantar la Torah y de hacerle daño al hermano, de odiar al hermano. ¿Se acuerdan que Yahshua hasta magnificó todo y dijo que si tú odias a tu hermano o ya lo asesinaste cuando le llamas, no recuerdo cómo él dice, pero cuando tienes algo en contra de él en tu mente, pues ya lo estás asesinando, o sea, estás ya trayendo juicio ante ti, ante ustedes que lo están haciendo, ¿verdad, amados? Y el que no lo esté haciendo, aleluya, el que lo esté haciendo, arrepiéntase, que el mensaje es arrepiéntanse. Todos, ¿verdad? Porque yo no digo, yo me arrepiento todos los días, hermanito, y Yahweh lo sabe, desde que yo me levanto, yo le pido perdón a Yahweh por mis pecados cada vez, porque pecamos todo el tiempo, hasta con el pensamiento, a veces sin darnos cuenta.
Pero cuando ya estamos conscientes de pecados también, arrepentirnos de esos pecados. Y si no estamos conscientes y ya uno los hace ver a través de otros o de las Santas Escrituras, arrepiéntanse, hermanitos, ¿verdad? Que Yahweh nos acompañe, que nos dé sabiduría, pídanle a Yahweh, como dije hace un rato, que Él nos ayude a cumplir sus propósitos y que nos ayude a arrepentirnos y a ser justos, amados, equitativos, misericordiosos y amorosos. Que Yahweh nos acompañe a todos, que los bendiga, que les dé Shalom y denle like si les gusta y compartan los audios. Shalom y hasta la próxima. Los amamos en Yahshua HaMashiach.